Yo quiero contarles, sé que la charla es larga, pero lo voy a hacer de manera dinámica y breve para que ustedes vean que hay cosas que parece que pasan inadvertidas, pero que son tremendamente peligrosas para nosotros. Y pasan inadvertidas porque muchas veces no tenemos representantes como el congresista Muñante, como cristianos en el Parlamento, que no vienen a contárnosla porque tal vez no les parezca tan relevante en cierto momento. Pero cuando lo veamos, ustedes van a entender, y esa es la idea, a qué nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar en algún momento. Porque los tiempos de guerra son precedidos siempre por tiempos de paz. Donde tú crees, y eso lo enseña la historia universal, donde tú crees que no pasa nada o está todo muy tranquilo, es porque la calma precede a la tormenta. Y estas cosas en las que el congresista Muñante ha considerado que es bueno que les contemos para que así podamos actuar y defender nuestra fe y nuestro derecho a creer en nuestro Dios, a nuestra libertad religiosa. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Acá está, perfecto. Listo. Yo he resumido las graves amenazas en 4. En la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género en los Espacios Públicos que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivos de género, eso lo vamos a ver. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Ley Mordaza, que es el Decreto Legislativo 1323 que modificó el tipo penal del delito de discriminación e incitación a la discriminación, y 4, la creación de Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscales Penales Supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Como ustedes pueden apreciar, todas las normas tienen nombres bien bonitos, porque no existe norma fea, pues el nombre nunca existe norma fea. Es más, hasta Hitler, cuando justificaba la matanza de los judíos, decía que lo hacía por el bien de Alemania. Nunca va a decir que lo hace por el mal de alguien. No existe norma que te diga algo, que te diga la verdad. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces vamos a hablar de la Ley Mordaza que se dio el 2016 y que generó muchas marchas de protesta de muchos colectivos. ¿Qué sucedió aquí? Escúchenme, porque yo voy a dejar este documento porque sé que también ustedes tienen facultad de derecho. Y lo voy a dejar para que ustedes lo analicen porque a nosotros lo que nos gusta, o a mí particularmente, es que no dependan de mí para investigar, sino que ustedes no dependan del expositor, sino que ustedes puedan generar su propia corriente de opinión y ser libres, como dice el señor, porque la verdad te va a hacer libre. Entonces, el 2016 se pidió facultades delegadas al Congreso de la República, porque el Congreso es el que hace las leyes, y el Ejecutivo elaboró y modificó con el decreto legislativo 1323, modificó el concepto de discriminación que estaba en el Código Penal, que era bien claro, decía, el que discrimina a alguien por ciertas razones va preso. Decía discriminar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le quitó todo lo de discriminar y los que van a llevar derecho penal van a saber que cuando hay una norma que es punitiva tiene que ser completamente clara porque no está dirigida al abogado. Está dirigida a las personas comunes y corrientes. Y sin embargo, modificaron todo de una forma, como lo pueden ver aquí, en la cual no se entiende cuál es la conducta que está penalizada, porque lo voy a leer y va a sonarles un trabalenguas. Y miren, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Miren todo ese texto. Cuando ustedes ven el tipo penal de homicidio, dice el que mata a otro. Simple, ¿no? Tú ya sabes lo que está mal, ¿verdad? El que mata a otro. ¿Acá ustedes entienden lo que está mal? ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es el acto que está mal? Una persona común y corriente para la cual está destinada la ley, ¿entienden lo que está mal? No se entiende. Y colocan las razones por las cuales uno no debería cometer estos actos de distinción, extinción, restricción o preferencia, que tampoco se desarrollan, dicen, y colocaron la orientación sexual y la identidad de género. Que la identidad de género tampoco nunca había sido reconocida, no se entendía, ni siquiera se había explicado qué concepto es. Repito, ni siquiera estamos hablando en el fondo del género, si es bueno o malo, no, eso no estoy ni siquiera entrando.
Estoy diciendo, un momentito, el Estado no puede establecer normas generales para meter presa a la gente, porque eso viola derechos constitucionales. Aquí ustedes van a poder revisar las diferencias entre el texto anterior y van a ver lo que resalto. Dice inclusive a través de Internet u otro medio análogo. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces una conducta a través de Internet, ¿qué realmente haces tú? Lo normal es que te expresas. O ustedes pueden impedirle a alguien ingresar a un restaurante a través de Internet. O ustedes pueden hacer un acto físico, materializar un acto físico concreto de discriminación a través del Internet. Salvo que sea expresado. Entonces lo que te está diciendo aquí es que estos actos que no se entienden, que son de exclusión, restricción, preferencia, pueden realizarse a través de la expresión. Te está abriendo una puerta a criminalizar la expresión. ¿Por qué les decía yo que el derecho penal, el TC ya lo ha dicho, en el derecho penal los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir de manera suficiente y adecuada las consecuencias de sus actos, por lo cual no caben cláusulas generales o indeterminadas. O sea, uno tiene que saber por qué me van a meter preso para yo no cometer la conducta. Y esto no es algo que se ha establecido ahora, que es muy moderno, no. Acuérdense de Jesús. En ese juicio también se violó su debido proceso. Pilato decía, ¿de qué te acusan? ¿De qué te acusan? No era ni siquiera clara la acusación que se le hacía. Lo mismo en este caso puntual. Sigamos. Nuevamente, dicen, estén redactadas con nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, no solo a los abogados, ni a los jueces, ni a los fiscales, cualquier ciudadano de formación básica. Y si entendemos que las leyes penales se circunscriben a un territorio, nosotros sabemos lo que es un ciudadano de condición básica en el Perú. Porque no estamos regulando Suecia, no estamos regulando Suiza, no estamos regulando San Marino, estamos regulando el Perú. Así que este ciudadano de formación básica en el Perú va a entender todo lo que le pusieron con esa ley. No lo va a entender. Es más, ustedes, los que están en la Facultad de Derecho, si es que hay alguno aquí, van a debatir sobre el tema. Y van a decir que es un acto de restricción, preferencia, que viole los tratados de derechos humanos. Entonces la persona común y corriente tiene que estar al tanto de lo que digan los tratados de derechos humanos y lo que digan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se inventa derechos todos los días. Eso no puede ser, porque eso no es una norma precisa. Creo que ya quedó claro ese punto y vamos a pasar a lo otro, porque yo les voy a dejar las diapositivas para que lo revisen, para que lo conversen, para que ustedes generen opinión. Porque si ustedes están en la universidad es para aprender a generar opinión reflexiva y crítica, a investigar por su cuenta, a revisar si lo que yo les estoy diciendo es verdad o mentira. Entonces tienen que dudar de mí, de la misma forma que tienen que dudar de aquellas ideas que aparentan ser buenas, pero no son malas. Entonces tienen que constatar la verdad. Esa es su obligación como estudiantes. El otro caso, el caso de la mordaza se hizo real. Miren, una mujer alertó en el aeropuerto que había unos baños que decían lo siguiente, que las mujeres en su diversidad podían entrar al baño, pero el término mujeres en su diversidad incluía a hombres. Entonces los hombres podían entrar al baño mujeres. Esta mujer se quejó. Mire, se llama Olga Izquierdo, también es cristiana. Se quejó y ahora mira lo que pasó. La fiscalía la tiene procesada por justamente haber violado el artículo que les acabo de mostrar. Lo que nosotros con el congresista Muñante y Renafam, cuando el congresista no estaba en el Parlamento y él fundó la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, nosotros protestamos e incluso emitimos informes al Congreso, caminamos, tocamos puertas sobre este tema. ¿Y qué nos decían muchos? No, esto no va a pasar, estás alucinando, fanático religioso, no entiendes nada, estás viendo pajaritos. Y se cumplió. Dicho y hecho, ahora tienes una mujer que por haber dicho que no está bien que los hombres entren a los baños de mujeres, la están procesando penalmente. ¿Y quién está en el otro lado del proceso? IDL. ¿Qué tiene que hacer IDL en este tema? Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué tienes que ver tú en este tema? Una cosa son las discrepancias políticas que se puedan tener en diferentes aspectos, pero la pregunta es ¿qué haces tú en este tema? ¿Por qué quieres meter, tanto que dices que defiendes el feminismo, a una mujer presa? Por decir nada más que
los hombres no deben entrar al baño de mujeres. Sigamos. Le preguntamos a Indecopi también el tema, y Indecopi también dijo lo mismo, que los hombres que se creen mujeres tienen derecho a usar los servicios higiénicos de las mujeres. Indecopi lo hizo, inclusive para los que van a ser abogados, sancionó a un mall en Chiclayo. Sancionó un mall y está la resolución ahí. No es única. Sigamos. La creación de fiscalías superiores, nacionales y fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Esto se dio el año pasado. El año pasado. ¿Qué pasó? Que la Junta de Fiscales Supremos creó estas fiscalías. ¿Y dónde está el problema? Porque no está nada de malo, porque nuevamente les he dicho, los nombrecitos son hermosos. Los nombres son hermosos. Si te pudieran decir decreto supremo que te lleva a vivir la vida eterna con Cristo, te lo ponen. Te lo ponen. Pero ¿qué dice acá? Que las fiscales van a investigar cumpliendo todos los estándares mínimos y lineamientos desarrollados en las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita les voy a explicar por qué eso es un problemón. ¿Por qué es un problemón? ¿Qué es lo que está haciendo esto con esta resolución? Está sometiendo la autonomía del fiscal a seguir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando esas decisiones se den en procesos en los cuales el Perú no es parte. ¿Qué pasa? A veces demandan al Perú ante la Corte Interamericana, obviamente en ese proceso es parte del Perú, se defiende, pierde, bueno, ya perdió, pues, ¿no? Pero se defendió. Pero, por ejemplo, si el proceso se da contra Argentina, Argentina pierde, ¿y yo por qué tengo que, yo qué culpa tengo? Yo no me he defendido, no me puedes obligar a cumplir una sentencia donde yo no me he defendido. Sin embargo, la Corte Interamericana anda así, diciendo que lo que yo sentencio contra Guatemala es aplicable a todos. Un momentito, si yo no me he defendido. Observen la idea. Si ¿acaso tú vas a ser culpable, vas a cumplir la sentencia, por ejemplo, de tu compañera, cuando tú no has sido parte del proceso y a ti no te han enjuiciado? No. Y lo otro que es peor todavía, porque estamos hablando de una corte, es que la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional. Solo emite recomendaciones. Entonces, ¿por qué mi fiscal, que va a perseguir el delito, que va a buscar meter presa a la gente, le tiene que hacer caso a un órgano que no tiene jurisdicción, que no tiene, digamos, no es obligatorio lo que dice, sino más bien opina? ¿Se dan cuenta? Están sometiendo a la fiscalía en pleno a actuar de acuerdo a ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Los elegimos nosotros? ¿En la Comisión Interamericana lo elegimos nosotros? No. Y seguimos. ¿En qué fiscalía, para que vean cómo vamos atando cabos, en qué fiscalía se está viendo el caso de esta señora que se quejó de los baños? En una Fiscalía de Derechos Humanos creada en el 2023. No se nota, no se dice. Lo otro, ¿cómo creen que va a enfocar el fiscal a cargo? Como lo dice la Comisión Interamericana. ¿Y qué dicen respecto de la CIDH y de la Corte respecto al uso de baños? Dicen que es parte del derecho humano a la identidad de género. Entonces ya está sentenciada de antemano, pues. El fiscal ya no tiene criterio, porque si tuviera criterio, se le daría libertad y no se le diría, oye, sométete a todo lo que diga tal por cual. ¿Y por qué me parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, tan bonitos los nombres, repito, nuevamente, los nombres son hermosos siempre? ¿Por qué me parece que es un problema y por qué esto debería alertarnos? Porque tenemos que ir atando cabos, como les dije al comienzo, no se ve eso, no se avisora eso. Es porque hay un informe que hizo la Global Center for Human Rights, ahí le estoy poniendo totalmente el link, lo van a poder bajar, que hace un balance del financiamiento que reciben estos organismos supranacionales. Estos organismos se crearon por un pacto que se llama el Pacto de San José. Y estos organismos son los que administran justicia. La Corte es el juzgado y la comisión sería como un órgano que hace de fiscal a veces, o sea, que acusa ante la Corte, y también que hace recomendaciones. ¿Pero por qué es importante? Porque revisamos, gracias a este informe, que revisa los informes financieros de estas dos organizaciones, que no son ocultos, ¿sabes? Están publicados en la web, ustedes la van a poder revisar, que en realidad quienes más ponían plata para estas organizaciones no éramos los países que estábamos sometidos a la Corte, que somos los latinoamericanos, sino países europeos, ONGs. Y yo me pregunto, ¿ustedes qué pensarían si, no tengo nada contra esta empresa,
Pero si Yanacocha le pone $20.000 mensuales a la Corte Suprema de Justicia, ¿estaría correcto? Le donara $20.000. Si Telefónica le donara $20.000 al Tribunal Constitucional todos los años, ¿estaría correcto? Pero ellos lo publican. Es decir, es un soborno institucionalizado en los cual, y esa es una opinión personal, Cancillería hace rato que cierra los ojos. Y sigamos. Vamos a ver el caso que tuvimos la oportunidad en el despacho de analizar concretamente. Es el caso de la Fundación Arcus, que es donante de estos órganos. La Fundación Arcus es una fundación dedicada a apoyar y promover la justicia social LGBT y la conservación de simios. Otro tipo de persona no le interesa. De simios LGTB, es lo único que hace y lo pone en su portal. Ahí lo pueden ver. Arcus Foundation is dedicated to supporting LGBT social justice and great apes, o sea, simios. ¿Qué pasa con ellos? Ellos dicen que han financiado, que la mitad de su gente se identifica como LGBT. En ese tema no es un problema. Pero ¿qué pasa? Que dicen que han donado más de 13 millones a organizaciones que promueven la agenda LGBT. También, si son privadas, no hay ningún problema. Pero lo que sale en los informes de la CIDH es que ellos han donado, y eso yo me he dado cuenta, $50.000 por año le van donando a la CIDH. Ese es su informe. Este recorte es de su informe. Ahí van 100.000. Y además 100.000 para que haga un informe sobre los LGBT. Es decir, imagínate que Yanacocha le dice al Poder Judicial, acá te dice 1.000 y quiero que me hagas un informe sobre los derechos mineros y la importancia de la minería en el Perú. O Telefónica que digan la importancia de la inversión española en telecomunicaciones en el Perú. ¿Qué diría la prensa? ¿Qué diría el mismo IDL? Se volvería loco. Pero cuando el congresista lo mostró eso en internet, el mismo Sarabia, no me acuerdo, Tábara, de Transparencia, dijo, ay, 50.000 no es nada. Y se lo dijo en Twitter. Lo bueno que lo tenemos en Twitter. No hemos podido traerlo aquí porque queremos hacer un poco más seria la exposición, pero ustedes lo pueden ver. Es más, hay un dato más importante, que la Corte Interamericana y la CIDH le da una beca a Arcus para entrar a la relatoría LGBT de la comisión. O sea, es como que te digo, mira, ¿sabes qué? Te doy $100.000 y te pongo mi funcionario. Soy Yanacocha y te pongo mi funcionario de comunicaciones en mí. Eso es lo que está haciendo. Y no es la primera. Hay más. Lo vuelve a hacer. Vuelve a dar plata, pero esta vez esta vez crean otro, le pagan a la CIDH para que emita otro informe de protección y promoción de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales. Es un informe dirigido a ellos y además los colocan en monitoreo 1, mira, la beca de Arcus a monitoreo 1, 2 y 2. ¿Qué es monitoreo 2 y 2? Es que ellos van a monitorear las recomendaciones que va a hacer la CIDH a los estados. Prácticamente la CIDH no nos gobierna Arcus. Y además, la Fiscalía le ha entregado la autonomía de los fiscales, como ya lo hemos visto, a Arcus. Entonces ese tema, usualmente en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo lo van a conversar. Hasta que te metan preso, ese día van a saltar. Y nosotros estamos haciendo, con la congresista Muñante, una campaña férrea, y en eso le agradezco la oportunidad que me da para hablar con ustedes, para que esto se sepa. Sigamos. Y acá hay otro, monitoreo 2. Y siguen, y seguimos. Si usted revisa, lo va a encontrar. Los informes están publicados en internet. Yo no he tenido que no he tenido que entrar, robarme un CD, como en las películas, ¿no? Encapuchado. No, está en internet. Solamente es cuestión de revisar la información. Entonces miremos cómo es la figura, ¿no? Porque ya podemos armar un muñequito. La Fundación Arcus le pagaría al sistema interamericano una tarifa anual de $50.000 anuales a cambio de que la Comisión Interamericana otorgue una beca a sus funcionarios y los coloque en posiciones en las cuales pueda controlar la implementación de su agenda. Esa es la verdad. Este negocio se maquilla como una donación y un otorgamiento de beca. En términos simples, Arcus le compra al Sistema Interamericano de Derechos Humanos un cupo en la comisión para desde adentro del sistema promover los intereses de su organización. Y eso sucede. En el caso de Arcus, la CIDH ha colocado a sus funcionarios destacados en la relatoría LGBTI y en el sistema de monitoreo de recomendaciones. En otras palabras, los estados son vigilados y evaluados por ONGs que buscan implementar su agenda y la Junta de Fiscales Supremos les ha regalado la fiscalía. Y en el gobierno de PPK con Marisol Prestello metieron ese artículo de discriminación. Entonces ya está todo armado.
Ya está armado todo. Y ahora podemos seguir con lo que falta. Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Bueno, este tema es cómo se hizo, lo vamos a pasar, porque es un tema más que todo cronológico, lo va al fondo. ¿Qué pasa con esta convención? Nuevamente, qué lindo, ¿no? Intolerancia, qué bonito, ¿no? La paz, qué lindo el título, es hermoso el título. Y sin embargo, cuando tú empiezas a llegar al artículo 5, te dice que intolerancia es cualquier acto o manifestación que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio a convicciones o opiniones de los seres humanos. Pero yo, ¿por qué no voy a rechazar? No dice, puedo rechazar, no tengo por qué hacerlo de manera malcriada a una persona que me viene a hablar mal de mi fe. O a una persona que tiene otra forma de pensar respecto a ciertos temas, yo rechazo su opinión. No rechazo a la persona. Pero mira lo que se quiere sancionar, el rechazo a la opinión. Estamos siempre adelantándonos. Ellos siempre paran adelantándose. Ya no es el acto concreto que daña, ahora es la opinión. ¿Qué falta después? El pensamiento. Y ahí está la objeción de conciencia. Vean por qué estamos haciendo ese link. Entonces dice que los estados deben eliminar y sancionar todos los actos y manifestaciones de intolerancia. O sea, rechazar algo, como es intolerancia, el Estado me tiene que castigar. Y así podemos ver varias cosas. Entonces lo que va a terminar pasando, y me interesa que vean esta parte, dice, adoptar la legislación que define y prohíba claramente la discriminación e intolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a derogar y modificar toda legislación que constituya o dé lugar a la discriminación e intolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a derogar la ley de libertad religiosa. Pues. ¿Por qué? Porque la ley de libertad religiosa te da a ti el derecho a vivir la religión de acuerdo a tus convicciones. Y eso implica excluir a otras convicciones. El hecho de que yo sea cristiano está excluyendo que yo sea islámico, ¿no? El hecho de que yo sea creyente en Dios está excluyendo la creencia atea. Es así, es así. Si tú crees en Jesús, no puedes creer en Mahoma. Entonces, la mera exclusión, que es algo normal en nosotros, por eso elegimos, por ejemplo, comer pizza un día y no arroz con pollo otro día, la mera exclusión se va a considerar algo penalizado y eso es terrible. Y esa convención ya está firmada por el gobierno del Perú, porque a la Cancillería, y lo digo otra vez en opinión personal, papel mojado que le pongan enfrente la firma. El Congreso no lo ha ratificado, ha defendido la libertad de expresión de las personas, pero hay un problema, que la firma del tratado ya se encuentra ahí, ¿entienden? Ya se encuentra ahí la firma del tratado. Y si la firma del tratado ya está ahí, cuando venga un Congreso que no sea defensor de nuestros derechos, lo va a firmar. Y una vez ratificado, no hay vuelta atrás. Entonces es un tema preocupante. Es un tema preocupante. Y seguimos, espero ya acabar para no cansarlos, también dice que la Comisión Interamericana, esa que se la maneja Arcus, puede denunciar al Estado peruano ante la Corte si es que no se cumple el tema de la intolerancia. Lo bueno es que hemos ido armando el muñequito y se han dado cuenta cómo está todo establecido, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo es que lo que se está prohibiendo, castigando, son las expresiones y convicciones en general. Si una persona declara públicamente, de acuerdo a su fe, que el matrimonio es una institución constituida para la unión del hombre y la mujer y por tanto manifiesta su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, o no permite, por ejemplo, que hombres ingresen al baño de mujeres, estaría discriminando. Estaría discriminando. Y sería motivo objeto de sanción. ¿Se dieron cuenta? Entonces estamos hablando de un tema bastante peligroso. Yo con esto termino y le voy a hablar de la Declaración sobre Erradicación de Estereotipos de Género en los Espacios Públicos que se traducen en violencia simbólica política contra las mujeres por motivos de género. Ustedes van a entender aquí que esto se hizo con la ministra de la Mujer, la última ministra de la Mujer. ¿Qué pasó? Que aprobaron una declaración que dice que la violencia simbólica es el conjunto de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos familiares, educativos, ideológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, estéticos y religiosos que generan, transmiten, reproducen o institucionalizan desigualdad, dominación, discriminación estructural. Vaya usted a entender qué es desigualdad, qué es discriminación, qué es eso. Los que van a definir qué es eso, pero ya te están diciendo que van por la religión. Y es más, el artículo 25 dice que la violencia simbólica y los estereotipos de género relacionan a las mujeres al ámbito de lo doméstico y del cuidado. El solo hecho de relacionarlas
El solo hecho de decir, la mujer viene capacitada con digamos así, una configuración que es mucho, en promedio, entre hombres y mujeres, es mucho más orientada hacia el cuidado. Decir solo eso, o decir algo así respecto a tu fe, es para que te vayas preso. Porque, ¿qué? Y lo otro, mujeres en toda su diversidad. ¿Qué significa en toda su diversidad? Ustedes vayan a la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada por Vizcarra, ¿ya? Que se aprobó en el gobierno de Vizcarra, no me acuerdo el nombre del decreto supremo, busquen el glosario de términos en el anexo 5 y ahí van a encontrar que mujeres en toda su diversidad significa o incluye niñas, mujeres afrodescendientes y hombres que se creen mujeres, que son las mujeres trans. Entonces ya colocaron al mismo nivel que las niñas en vulnerabilidad los hombres que se creen mujeres. Y es así que nos dimos cuenta porque el mismo ministro Landa, el canciller, cuando el congresista Muñante en una interpelación le pidió explicaciones sobre este término, dijo, eso ya estaba ahí. Término que no pasó nunca por el Congreso. Se hizo a nivel de un ministerio. Entonces, como podrán ver, acá también dice que es necesario avanzar y prohibir la violencia simbólica. ¿Qué voy a prohibir entonces? Las prédicas, pues. Porque si hay una prédica que me diga, la mujer tiene que cuidar a sus hijos, tiene que valorar a sus hijos, la tengo que prohibir. Entonces, como podrán ver ustedes, porque ya voy a terminar, yo esto se lo voy a dejar. Como ustedes pueden ver, ya el paquete está armado. Ahora nos preguntarán, algún escéptico podría preguntar con razón, pero no ha pasado nada, claro. Porque para actuar estas cosas requieres también circunstancias especiales. Cuando quisieron hacer leyes abusivas con nosotros, como la 1323, utilizaron el caso de una persona que su pareja lo mató y dijeron que era por odio de los gays, pero era su pareja gay. Usaron también el caso de Marco Antonio, que lo mató ¿quién? Su pareja gay. Entonces ellos lo que van a buscar es un caso que permita meter toda la presión al Congreso para que se aprueben estas cosas. Eso, para quienes les guste la historia, se conoce como casus belli, el caso de la guerra, la excusa de la guerra. Yo espero que con el congresista Muñante puedan ver que si bien yo les he pintado un escenario bastante complicado, la verdad siempre hay esperanza porque el Señor, no me acuerdo el versículo, pero me acuerdo cuando una vez Israel estaba rodeado y había venido creo que el general de Asiria y le había dicho, ¿qué tu Dios que te va a salvar? Y Dios al final les dijo, no recuerdo exactamente el versículo, le dijo, lo voy a jalar del aro de la nariz a ese y lo voy a regresar por donde vino. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer